Las funciones son la primera manera y la más elemental de encapsular código dentro de Visual C++. Al encapsular código, lo que hacemos es permitir una posterior y una futura reutilización de esa porción de código. De hecho, sin saberlo, todo el tiempo hemos estado usando hasta ahora una función llamada main. Cada vez que creamos un programa en Visual C, ese programa contiene una función que devuelve un entero que se llama main y que tiene estos argumentos dentro de los paréntesis. La función main, también llamada función principal, contiene el código que esté encerrado dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. Cualquier programa debe tener una única función main principal. Aunque vamos a crear nuevas funciones, en ningún caso llamaremos a nuestra función main, ya que esta palabra está reservada para la función por la que deba empezar a ejecutar el programa. Esto quiere decir que a lo largo de un programa podremos crear tantas funciones como deseemos. La pregunta entonces será, cuando un programa se ejecute, ¿por qué función empezará? Al ejecutar un programa, Visual C buscará aquella función que tenga el nombre main, esté situada en la posición en la que esté, y empezará ejecutando esa función. A continuación, vamos a crear una función propia, y para eso vamos a salirnos de la función principal main. Me he hecho un poco de hueco introduciendo un par de retornos de carro entre int main y using namespace system. Estoy creando en este caso un proyecto de consola CLR. Las funciones tienen la siguiente estructura. La primera palabra que introducimos es la palabra que define y tipifica el tipo de datos que devolverá una función. Si una función devuelve un entero, devolverá int. Si una función devuelve una cadena, devolverá string. Si una función no devuelve nada, devolverá void. Como voy a hacer una función que no devuelva nada, voy a introducir la palabra void para empezar. Que no devuelva nada no quiere decir que no muestre nada en pantalla. La devolución de una función, la mayoría del tiempo, viene reflejada por la instrucción return. En este caso, ya que voy a hacer una función que no devuelve nada, empiezo escribiendo la palabra void y a continuación tengo que escribir el nombre de mi función. El nombre de mi función está a mi elección, pero no debe ser una palabra reservada en Visual C++. Dado que el lenguaje de programación está mayormente en inglés, yo siempre recomiendo poner nombres de funciones con palabras en castellano. Por ejemplo, mi función. Debemos tener en cuenta que, al igual que pasa con las variables, Visual C++ distingue perfectamente entre mayúsculas y minúsculas. Por tanto, la función mi función no será igual con la F mayúsculas que con la F minúsculas. Debemos tener cuidado, por tanto, de que haya una concordancia tanto cuando creamos una función como cuando la llamamos. A continuación, después del nombre de la función, debemos escribir los parámetros que tiene esa función. Ahora, de momento, para simplificar las cosas, voy a hacer una función sin parámetros. De todas formas, tenga una función parámetros o no los tenga, debe incluir unos paréntesis. Si la función no tiene parámetros, simplemente los paréntesis estarán vacíos. Si la función tiene parámetros, introduciremos el formato de esos parámetros dentro de los paréntesis. A continuación, y ya por fin, escribiremos una llave de apertura y una llave de cierre, donde el código que ejecutará esta función mi función vendrá escrito dentro de las llaves. Si nos fijamos, en definitiva, replicado la estructura de la función main. Int lo hemos cambiado por void, main lo hemos cambiado por mi función, la función principal tiene un array como argumentos, en este caso no tengo todavía ningún parámetro, y el código contenido estará dentro de las llaves. Lo que voy a hacer es que hola a todos esté incluido dentro de mi función. Lo he sacado de la función principal y lo he incluido en mi función. Y a continuación, ahora en la función principal voy a escribir console readline sin parámetros. Si ahora ejecuto este programa, lo que haré es simplemente guardar en memoria la función llamada mi función. Voy a ejecutar y comprobaré como en la pantalla, de momento no pasa nada, porque hemos completado la primera mitad de la creación de una función. Cuando yo creo una función es como cuando creo una variable. La guardo en memoria
pero eso no quiere decir necesariamente que la esté mostrando por pantalla. Lo que he hecho es definir una función y guardarla en memoria. A continuación vamos a aprender a llamar, a usar esa función. Usar una función es muy sencillo. Simplemente dentro de la función principal main, lo que voy a hacer es escribir lo siguiente. Mi función, atención porque si la f es mayúsculas, la f aquí también tiene que ser mayúsculas, paréntesis y punto y coma, por supuesto, para finalizar la instrucción. Si ahora ejecuto el programa, comprobaré cómo ahora sí he cumplido las dos fases de la creación de una función. Primero crearla y después utilizarla. Al ejecutar play ahora, comprobaré cómo el resultado es hola a todos. Algo que puede resultar bastante confuso, al menos ahora por el momento que hemos creado nuestra primera función, es realmente qué hemos ganado con esto. Porque podríamos haber escrito, como siempre lo hacíamos hasta ahora, hola a todos dentro de la función principal. Lo cierto es que las funciones nos ayudan a encapsular código y ese encapsulamiento nos sirve para facilitar una posterior reutilización. Por ejemplo, voy a crear un primer ejemplo de esta reutilización. Hola a todos, soy José Vicente. Soy formador. Y este es un curso de C++. Si ahora ejecuto de nuevo este programa, comprobaré que al llamar a esta función, automáticamente se ejecutan todas y cada una de las líneas que ha descrito la función llamada mi función. Probablemente seguiremos sin entender todavía exactamente qué hemos ganado, porque probablemente podríamos haber escrito estas líneas dentro de la función principal. La cuestión está en que si ahora quisiera repetir, por ejemplo, como un primer ejemplo de reutilización, esta función 4 veces, lo que he hecho en este caso es escribir 4 líneas principales y 4 repeticiones. El resultado es 16 líneas dentro de la consola. Fijémonos como un primer y muy elemental ejemplo de reutilización, como hemos escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 líneas de código para obtener 16 líneas dentro de la consola. E insisto, este es solo un primer ejemplo de para qué nos puede servir una función, pero las funciones nos servirán sobre todo para encapsular código y agrupar código dentro de estas funciones y para poder reutilizarlo más adelante siempre que queramos sin tener que volver a escribir todas las líneas del código original.